Continuando con la unidad 1, contexto social y cultural de la tortura, vamos a centrarnos en estos dos ámbitos, lo social y lo cultural. Lo histórico ya lo hemos abordado a profundidad en los videos precedentes. Es importante partir de cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre la tortura. Concebida esta como el dolor o sufrimiento infligidos a una persona. Para empezar, tenemos que identificar quién es esa persona. Vendría a ser otro, no el individuo que está analizando a quien se busca que perciba ese concepto. Y frente a ello, frente a ese otro, en una situación de dolor y sufrimiento, hay una reacción que puede ser de dos vías. La una es una reacción empática, es decir, afín, sentir ese dolor, sentir ese sufrimiento como propio, o sin empatía o antiempática, ¿sí? Es decir, con desinterés, sin importancia, en donde incluso podría tener un cierto acuerdo con ese dolor o sufrimiento. Y vamos a poner varios ejemplos para ir desarrollando este tema que se basa en las percepciones sociales y culturales. Como señalaba anteriormente, ¿cuándo hay empatía? Hay empatía cuando siento ese sufrimiento o ese dolor de la otra persona como propio. Me identifico con el sufrimiento, me identifico con la persona y me identifico también con la causa de ese sufrimiento, con lo que está generando el sufrimiento o el dolor, que puede ser similar a la mía. Y aquí un término importante es identidad o identificación. Entonces, hay varios aspectos comunes. Desde lo identitario o dentro de este análisis identitario que puede ser lo étnico, ¿sí? O el género. Vamos a poner algunos ejemplos para que exista mayor claridad. Estoy por la calle, estoy yéndome a mi trabajo y de repente veo que un funcionario público, un policía municipal, un policía metropolitano, empieza a empujar a una persona, ¿sí? Que está vendiendo en la calle ciertos productos. Y arremete un grupo de metropolitanos contra esa persona, una de ellas se logra escapar, ¿sí? Y los otros le toman y le buscan que declare para que indique a dónde se fue la otra persona o cómo capturarle, ¿sí? Entonces yo me voy a identificar porque es una persona de clase de recursos económicos bajos, porque está vendiendo, está trabajando, yo también soy trabajador, yo también tengo pocos recursos, yo busco una forma de subsistencia. Entonces, en esos elementos tengo una identificación con ese individuo que está sufriendo. Y ese sufrimiento y ese dolor lo veo como propio, porque al final le quitan sus productos, le botan sus productos al piso, le estropean a la persona, le generan daño y demás. Aquí puede ser que esta era un hombre, o si es que yo soy mujer y la persona que está siendo violentada también es mujer, también voy a tener una referencia identitaria vinculada al género. Entonces, en estos ejemplos nosotros podemos ver que la reacción de esta persona es una reacción empática. ¿Cuándo no hay empatía? Cuando concuerdo con que esa persona sienta sufrimiento o dolor. Me identifico con la causa o con quien inflige sufrimiento o dolor. Y ahí hay aspectos que no son comunes, ¿sí? Tal vez no me identifico con esa persona en lo étnico, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en el género, ¿sí? Y aquí vamos a poner varios ejemplos. En la pandemia que estamos atravesando, en un inicio, cuando se empezaron a establecer los toques de queda en las diferentes ciudades,
nosotros veíamos que ciertas personas por cuestiones económicas, es decir, buscar el sustento, o falta de información, o falta de condiciones dentro de las habitaciones para permanecer dentro de ellas, estaban en la calle, en las veredas, escuchando música, incluso tomando alcohol y tantas situaciones que se veían en los medios de comunicación, y de repente remetía a la policía y militares y generaba una acción violenta contra estas personas, ¿sí? Eh, Se vieron puñetes, patadas, toletazos, uso de gas lacrimógeno, y en este caso, reacción de varias personas pudieron haber sido no empáticas, es decir, no estaban a favor de las personas que sufrían estos golpes, estas torturas, si bien con otros fines, pero más es para ejemplificar el caso, y por tanto no había una afinidad con ese sufrimiento o ese dolor. Incluso estábamos de acuerdo porque decíamos, están saliendo a la calle, es necesario seguir las normas, seguir las órdenes que han sido impuestas por la autoridad municipal o por el gobierno y demás. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una reacción no empática. Bien, voy a poner otro ejemplo, y es el que muchas personas percibieron en determinados momentos cuando existió una importante movilidad de población del continente, sí, del vecino país, del cercano país de Venezuela, y que transitaban por nuestro país y muchas veces cometían algún tipo de acción ilícita, algún individuo, ¿sí? Y que era sometido a un proceso de investigación o de agresiones por parte de un actor estatal. Muchos podían sentir como propio ese sufrimiento y ese dolor, y otros no. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que la reacción social se vincula mucho con los aspectos identitarios, de identidad, con el individuo, con el hecho o con la acción que se busca indagar. Por ejemplo, la captura de un delincuente que ha robado y que le dicen dónde escondiste la computadora que te robaste, y se hace un linchamiento popular, ¿sí? Ahí hay una reacción no empática, ¿no? Hay una tortura que se está dando, si bien no por parte de agentes del Estado, pero sí por actores sociales que ejercen una acción buscando información. Entonces, hemos podido analizar todo este contexto. Ahí tenemos un poco un resumen de esta reacción, vinculada con la empatía. En empatía siento el dolor o sufrimiento, me identifico como el otro, ya puede ser por tener similar color de piel, similar condición étnica o de género, por ejemplo, un vendedor informal, el ejemplo que había puesto inicialmente, o una reacción no empática, en donde consiento el dolor o sufrimiento, hasta disfruto de ese dolor o sufrimiento ajeno, asumo que se merece, ¿sí? Es de otra identidad, de una minoría étnica, de una persona en situación de movilidad, en fin, por ejemplo, un delincuente que está siendo linchado, ¿no? Y aquí tenemos que ir a otras líneas que es necesario analizar. Desde el ámbito social, ¿cómo actúa un torturador? Principalmente encubierto por el Estado, ¿sí? El Estado es recurrente en diferentes procesos en el sistema interamericano que había narrado inicialmente, que se siguen contra varios países por estas acciones de tortura, que son una vulneración de derechos. Más que justificar, los estados niegan la existencia de esas prácticas. El torturador no tiene temor de ser detenido, perseguido o castigado, porque detrás de ello tenemos una falta de voluntad política, porque hay una confianza en que no habrán investigaciones eficaces, independientes o imparciales,
porque hay un marco de impunidad y porque se perpetúan estos actos. Aquí podemos tranquilamente remitirnos a este contexto que es muy cercano del Ecuador, que son los hechos que sucedieron en octubre del año 2019, con el levantamiento indígena y la movilización social que se dio en torno a una política de gobierno. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos varias acciones que se dieron y que están posiblemente bajo investigación, en donde hay una actuación del Estado que, en lugar de ir a favor de las víctimas o supuestas víctimas, va de la mano de los supuestos infractores o quienes han cometido las acciones que están bajo investigación, ¿sí? Tanto por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluso envió una comisión y cuyo informe evidencia varias de estas acciones de tortura, ¿no? De detención arbitraria y demás. Hay una actuación del Estado en donde el Estado se hace cargo de la defensa de los procesados cuando esta debería ser más bien una responsabilidad individual, ¿no? Entonces tenemos ahí ese concepto de falta de voluntad política y el otro es el de una duda respecto a que puedan existir investigaciones eficaces, independientes o imparciales, sobre todo con todo un aparataje y una estructura estatal que va a tender a generar procesos de encubrimiento, que son los que justamente los sistemas internacionales de derechos humanos en su momento van a proceder a generar una actuación a partir de denuncias que se puedan procesar. Bien, como obligaciones del Estado, y esto tenemos que ser claro, es la protección a las personas, a los individuos, garantizar la justicia a las víctimas y que los torturadores respondan por sus crímenes. Cualquiera de este tipo de omisiones son las que justamente se procesan en los sistemas internacionales de derechos humanos. ¿Por qué ahí? Porque en el espacio interno es poco probable que se puedan generar sanciones y ante ello existen estos espacios independientes internacionales que en su momento van a generar una actuación para una investigación y para obtener algo que es preciso dentro del proceso histórico que es verdad y justicia y reparación hacia las víctimas. ¿Quiénes son vulnerables dentro de estos procesos de tortura? Quienes están en custodia del Estado, ya no importa la edad, género, origen étnico, afiliación política, personas privadas de libertad, personas en movilidad, personas en conflicto con la ley, diversidad étnica, diversidad religiosa y mujeres, ¿sí? Y tenemos también otras acciones que también tienen que ser expuestas, que como es la violencia sexual como forma de tortura. Aquí nosotros tenemos que esta ha sido utilizada como un arma en conflictos bélicos entre países y al interior de los países. Ejemplos de esto tenemos muy cercanos y que están siendo procesados tanto judicialmente a nivel interno del Estado como en los sistemas internacionales que había mencionado, entre ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso en el que se ha producido violencia sexual como forma de tortura contra víctimas en el proceso de conflicto interno colombiano, tanto de parte de paramilitares, de parte de actores del Estado, que son los que tienen un vínculo directo dentro del análisis, ya que tiene, o la tortura hace referencia a acciones desde actores del Estado. También en procesos en extremismo religioso, de esclavitud sexual, de esterilización forzada y también es considerada tortura la mutilación genital femenina. Esto en varios países de África
Incluso recientemente, en el mes de julio del año 2020, hay ya varios países que han generado una legislación que sanciona este tipo de prácticas. Es decir, ya no hay una actuación permisiva desde el Estado. Los momentos en los que se produce la tortura son en momentos en la detención, cuando una persona está bajo custodia, en periodos de detención legal, privación preventiva de libertad, cuando se da una desaparición forzada. Y aquí tenemos que un elemento clave para la tortura es la incomunicación de la persona detenida. Los resultados, como habíamos visto, desde un inicio, infligir dolor, obtener información o confesión, aterrorizar o disuadir.